Levante las manos. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti por la sangre de Jesús. Nos presentamos delante de ti por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y es por esa sangre, Señor, que tenemos entrada, Señor, al lugar santísimo. Es por esa sangre que no hay pecado, no hay maldad, no hay nada de Satanás en mí que pueda impedir que yo me relacione contigo, Señor. Es por la sangre que yo puedo presentarme delante de ti para orar, para adorar, para exaltar tu nombre, Señor. Es por esa sangre que tengo victoria sobre el pecado, la muerte, la enfermedad, la pobreza, la opresión, la depresión. Es por esa sangre. Es por esa sangre de Cristo que yo puedo afirmar en esta noche que lo que destruyó a mis antepasados no me va a destruir a mí. Dígalo conmigo: lo que dañó y destruyó a mis antepasados no me va a destruir a mí. La pobreza que arrastró mi familia no me tocará a mí. Las maldiciones que arrastraron mis antepasados no llegarán a mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque por la sangre de Jesús yo ya fui libertado de toda opresión del diablo, toda brujería, toda hechicería, toda palabra de maldición lanzada contra mi vida es desarraigada ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: todo problema, todo ataque del diablo que persiste, que insiste en quedarse, es desarraigado ahora. Todo lo que mi padre no plantó en mi vida es desarraigado ahora por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que cuestione el poder de Dios en mi vida es desarraigado ahora en el nombre de Jesús. Diga: por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo, por la palabra profética, yo puedo afirmar en esta noche que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que cada uno de mis órganos está siendo sanado, regenerado por el poder de la sangre de Cristo. Porque está escrito, diga: está escrito que por la llaga de Jesús yo ya fui sanado. Y yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: yo declaro que en esta noche mis ojos se abren más para ver el mundo espiritual. Mis oídos se abren más para oír claramente la voz de mi Padre Celestial, para oír la voz de los ángeles, para oír la voz de los ángeles, para oír la voz de los habitantes de Sión, en el nombre de Jesús. Yo declaro que en esta hora no habrá diablo ni demonio que pueda impedir que la palabra de Dios fluya en mí y que me dé victoria en cada área de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo cree? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Okay. Dile al que está a tu lado: le servimos al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de los señores. Usted no le sirve a cualquier Dios. Usted le sirve a Dios, al Dios que está por encima de principados y potestades. Y Él no solamente es nuestro Dios, es nuestro papá. Amén. Ahora, para continuar con lo que yo vengo diciéndoles, yo oro, créanme, con todo el corazón. Mi mayor deseo no es emocionarlos con la palabra, porque la palabra de Dios es emocionante. Y más si usted lee la Biblia con este lente profético o este lente de fe y de esperanza, usted se puede emocionar mucho. Pero las emociones van y vienen. Lo que declaramos aquí es verdad. Lo que declaramos es la palabra de Dios. Y yo creo que lo que yo diga será hecho. Pero, diga, hay un pero. Si lo que yo digo, lo que yo afirmo, lo que yo declaro, lo que yo mismo creo, si no tiene un respaldo de un altar de oración, es nulo. Diga: un altar de oración. Mire que dije altar,
Porque resulta que un altar de oración es un asunto muy personal. ¿Me hago entender? Un altar de oración es como el lecho matrimonial. Ahí solamente caben 2 personas. Ah, no me oyeron. Igual, el altar de oración es un asunto para 2. Es usted y Dios y usted. Nadie más cabe ahí. Entonces yo puedo ayudarte a orar, yo puedo enseñarte cómo orar, yo puedo darte argumentos de cómo orar, puedo enseñarte principios de oración, pero es usted el que va al altar con Dios. Y usted va a ver los efectos, el poder de su cristianismo si tiene un respaldo en el altar de la oración. Diga el altar de oración. En Levíticos, yo sé que esto es la ley, yo sé que usted me dirá, hay muchos teólogos que dicen, pastor, esto es la ley. Sí, pero recuerde que la ley es sombra de lo que había de venir. O sea, en verdad nosotros no podemos edificar sobre la ley de Moisés. Yo no edifico la iglesia sobre la ley de Moisés, pero a mí sí me sirve la ley de Moisés como referencia. Diga referencia. En el verso 10, capítulo 6, verso 10 dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento en el lugar limpio. Verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Dile al que está a tu lado, el fuego que está en el altar no se puede apagar. Dile otra vez, el fuego del altar, tú tienes que cuidar que no se apague. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El altar hay que mantenerlo ardiendo. Y cada mañana usted tiene que asegurarse que su altar tenga leña. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y luego dice el fuego, verso 13, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Los judíos hasta hoy, ¿por qué se celebra Purim? El misterio de Purim es que fue un tiempo de deportación donde el fuego no había sacerdote que lo encendiera y milagrosamente el fuego del altar no se apagó. No recuerdo exactamente por cuántos días, pero el fuego no se apagó. Escúcheme bien, iglesia, un cristiano sin altar es un cristiano falso. Aprendas esto. ¿Cuántos saben cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? El mandamiento principal, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. La mentira más dicha es yo amo a Dios. La mentira más repetida. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que cualquier persona que ha nacido en un hogar cristiano, sea católico o evangélico, le han enseñado a amar a Dios. Entonces mis hijos dicen que aman a Dios. Pregúntele a su hijo, ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Y no lo aman. Yo sé por dónde voy. Porque como nosotros somos seres humanos, diga seres humanos, cuando hablamos de amor, siempre que hablamos de amor, relacionamos el amor a algo romántico. ¿Con qué dibujan el amor? Con un corazoncito. Bueno, el amor es todo menos un corazoncito. Se lo voy a decir. En el cielo no existe el amor romántico. Por eso los ángeles de Dios son asexuales. Los ángeles no son ni macho ni hembra, son ángeles. Podrán tener apariencia de hombre, podrán tener apariencia de mujer, pero en el cielo no hay reproducción. No sé si me explico. En el cielo no hay reproducción. No hay un deseo sexual en el cielo, no hay amor romántico en el cielo.
Entonces, si en el cielo no haya un amor romántico, ¿cómo se le expresa el amor a Dios entonces? Porque el amor de Dios o el amor hacia Dios en la Biblia no es romántico. Pero pastor, David le cantaba salmos a Dios. Claro que sí. Porque el hecho de que el amor en el cielo no sea romántico no quiere decir que usted no sienta romance a la hora de amar. ¿Por qué? Porque usted está en un cuerpo de carne y hueso y usted es hombre o usted es mujer. Entonces, mientras usted tenga la necesidad de relacionarse con otra persona, entonces van a nacer canciones de adoración, de amor y tanta cosa bonita. Amén. ¿Están conmigo? Pero entonces, yo estaba buscando aquí, porque mientras estaba ahí con ustedes, yo vine a buscar aquí la palabra ágape. Porque ágape, el amor en griego, los griegos traducen el amor de 4 formas: ágape, fileo, ergo, eros y fileo, creo. Entonces, el uno es el amor ágape, que es el amor de Dios. El fileo es el amor entre amigos o entre familiares. No, el fileo es entre amigos. El ergo creo que es entre esposos. Y el eros es entre amantes, algo así. De pronto me equivoco, usted vaya, búsquelo. Pero entonces, yo vine a buscar qué es lo que significa ágape. Y aquí ágape en un diccionario dice: es el amor que solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El amor, el amor ágape, porque es el amor ágape, es el amor que solamente se conoce en base a las acciones que provoca. El amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. En otras palabras, en el cielo, amor se traduce obediencia. En el cielo, amor corresponde a las acciones que yo tengo o las cosas que yo hago porque yo amo. Ok, si usted entiende eso y una persona a mí me dice que ama a Dios, pero esa persona que dice que ama a Dios no hace, si el amor que siente no lo impulsa a actuar de acuerdo a ese amor, no ama. Jesucristo dijo una vez: mi Padre me ama porque yo hago lo que Él me dice. Mi Padre siempre está conmigo. Mi Padre nunca me deja porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesucristo dijo: el que oye mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Él no está diciendo que el que me ama es el que levanta las manos y dice: te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro. Palabras, palabras, palabras. Amén. Entienda. Estamos llenos de palabras, muy pocas acciones. No se supone que mi amor por mi esposa sea un amor romántico solamente. Yo amo a mi esposa románticamente y todas las otras mentes, pero nada de eso sirve si no hay acciones que le comprueben a ella que ese amor es real o sincero. ¿Cuáles son esas acciones? Fidelidad, compromiso, sacrificio. Mire, yo estoy hablando de prosperidad. Yo sé que si yo hablo de amor y hablo de esto, usted está hablando, usted se sentirá: ¿y el pastor qué quiere decir? Estoy hablando de prosperidad en la iglesia. Porque resulta que cuando un hombre se siente amado o cuando una mujer se siente amada, no hay nada que ese hombre o esa mujer le nieguen al ser que ama. Entonces, si usted y yo vamos a limitar nuestro amor o la identidad de nuestro amor o la eficacia o el poder de nuestro amor por Dios es que le decimos que lo amamos, pero ese decir que lo amamos no está acompañado de acciones, ese amor es falso. Y como el amor o la fe obra por el amor, la fe, el combustible de la fe es el amor, entonces
el combustible de la fe son las acciones que me provocan a mí el amor que siento por Dios. Mire más. Es evidente entonces que no se trata de un amor basado en complacencia ni afecto, esto es, no fue causado por ninguna excelencia de objetos. O sea, está en la esencia de la persona. Sigamos. Es que la definición de amor ágape aquí es muy larga. Estoy buscando la parte que más se acomoda a lo que le quiero decir. El amor de Cristo tiene a Dios como principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. ¿Puedes poner Juan 14:15 en la pantalla, por favor? Si me amáis, obedecedme, en otras palabras. Entonces, ¿se acuerda la conversación que tuvimos estos días? Creo que fue en tu casa. A mí me sorprende cómo una persona dice que ama a Dios y no lee la Biblia. Cuando él dice, nunca dejes de leer este libro. Entonces, si Dios me dice a mí, no deje de leer, y yo lo amo, como resultado de mi amor, leer se vuelve mi forma de demostrarle que lo amo. ¿Están conmigo? Cuando nosotros éramos enamoraditos, no somos enamorados, pero cuando estábamos de noviecitos antes de casarnos, cuando ella me decía, mi amor, te amo, yo le decía, ¿cómo? Buena pregunta. ¿Y usted me ama? ¿Cómo me ama? Verso 21, por favor, verso 21. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 21, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los tiene y los guarda, la palabra los guarda los hace personales. Entonces, cuando tú guardas la palabra, guardar la palabra es, Dios te está hablando a ti, no a tu hermana. Dios me está hablando a mí, no a mi esposa. Cuando yo guardo la palabra, yo la estoy personalizando. Entonces, si Dios dice que yo ore, no es con mi esposa, es conmigo. Eso es guardar la palabra, es hacerla personal. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, una vez más, si mi amor por Dios solamente se expresa con palabras cariñosas, ay, yo amo a Dios, tan lindo mi Señor, tan bello mi Señor, tan precioso mi Señor, pero todas esas palabras no están acompañadas de obedecer lo que Él dijo, ese amor no sirve. Verso 23, hijo, por favor, verso 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué tremendo que cuando Dios o cuando Jesús habla de manifestarse, habla de que él se va a manifestar solamente a través de los que le obedecen. Vuelvo y le digo, yo estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de salud, estoy hablando de victoria, estoy hablando de poder. Estos son los versos de milagros, señales innumerables. Por eso cuando yo les hablo de un altar, yo no les estoy hablando de que oren de una manera religiosa. Porque hoy en día hay una idolatría a la oración, hay una idolatría al ayuno, hay una idolatría a los sacrificios, pero es una idolatría. Por eso yo les he repetido tantas veces a ustedes, la oración no tiene poder. No hay poder en la oración, no hay poder en el ayuno. El poder de la oración no está en el acto de orar. El poder de la oración está en la relación que yo tengo con la persona con la que me encuentro a la hora de orar. Porque para orar los fariseos, en tiempos de Jesús, hija, nadie oraba más que los fariseos. Pero los fariseos habían endiosado tanto la oración que se olvidaron del Dios de la oración. Los fariseos, nadie le ganaba a los fariseos ayunando. Nadie.
Nadie le ganaba a los fariseos ayunando. Y hoy tenemos un montón de fariseos ayunando, diciéndole a la gente que solamente si ayunan de cierta manera van a tener respuesta. Le tengo noticias, usted no va a tener respuestas de Dios porque ayuna. No, hay que ayunar tantos días. Y hay que ayunar sin agua. Y hay que ayunar haciendo esto. Y hay que ayunar haciendo lo otro. Mire, mi amor, ayune, aguanta hambre, córtese las venas si le da la gana. Usted no va a mover a Dios porque ayuna. El que cambia cuando ayuna es usted, no Dios. Ok. Escuchen esto. Si usted quiere prosperar económicamente, si usted quiere victoria en su salud, si usted quiere bendición sobre su hogar, usted necesita un altar. Por eso le dije, un altar es como el lecho nupcial. Ahí solamente caben 2 personas. Y muchas veces en el lecho uno no va a hablar. Uno tampoco va a amarse. Muchas veces en ese lecho uno solamente va a dormir. Pastor, ¿cómo así? Lo más importante del lecho es con quién yo duermo. Diga la compañía. Entonces él dice, el que no me ama, verso 24, gracias, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuántos quieren prosperar? Ame a Dios con su obediencia. Entonces, si la Biblia dice que yo levante las manos, yo no levanto las manos porque tengo que levantar las manos. Yo levanto las manos porque le demuestro a Él que lo amo cuando lo hago. ¿Me hago entender? Esto es, tú me dijiste que levante las manos. Pastor, yo no las quiero levantar. Es que no es si yo quiero, es que Él quiere que yo las levante. No, pastor, si uno no siente hacerlo, no debe hacerlo. Yo no hago las cosas porque yo siento, yo hago las cosas porque Él quiere que yo las haga. Ese es el secreto de la bendición, la abundancia, la prosperidad y la salud. No, Jesús. Yo siempre he pensado de esta manera y yo espero que usted lo guarde en su corazón. Nadie aquí está obligado a diezmar, nadie. Porque yo he entendido, solamente diezma el que ama. Póngase a pensar usted. Del dinero que usted gana en su trabajo o en su empresa, en lo que usted hace, ¿cuánto de ese dinero es para su familia? Le garantizo que todo es para su familia. Porque si usted trabaja y usted tiene esposa y tiene hijos y los dos trabajan, siempre están pensando en que el dinero alcance para el techo donde vivir, ¿sí o no? La comida que comer, la ropa que vestir, la educación que esa princesa necesita. Entonces, si usted hace cuentas, usted trabaja para conseguir un dinero para proteger, cuidar y proveer a la gente que usted ama. Entonces, y cuando usted mira para el cielo, Dios dice, dame, y usted no tiene para Dios, es simple, su amor no fluye para allá. Su dinero fluye en dirección a lo que usted ama. Todo el que tiene problemas para darle a Dios es porque su amor es nulo. ¿Me hago entender? Si tú no puedes orar, entiende, si tú no puedes orar, tu problema no es que no te gusta orar. Tu problema es que Dios te aburre. Porque créame, mi amor, no hay nada peor que querer conversar con una persona que no quiere hablar contigo. ¿A usted no le toca bailar con la fea? ¿O bailar con el feo? ¿Nunca le tocó? Como yo soy tan malo para jugar fútbol desde chiquitico, yo me acuerdo porque en eso nos juntábamos 15, 20. Entonces eran 2 los que escogían, ya, 2 equipos. Entonces 2 escogían, yo me llevo a este, yo me llevo a esta, y el otro yo me llevo a este, y uno era ahí. Al final, si yo sobraba, ya llévatelo tú. ni me pedía, no, llévatelo. ¿Y de qué va a jugar? De defensa. Malo. De aguatero izquierdo me ponía. Nadie, Dios no quiere que nadie tenga una relación forzada con Él.
Por eso la Biblia dice, deleítate en. Entonces, si tú te deleitas, Él te concederá. Vuelvo y les digo, yo estoy hablando de prosperidad, riquezas y abundancia. ¿Sabe por qué yo puedo declarar la palabra y afirmar que no moriré, sino que viviré? Porque a mí se me ha revelado que esa palabra no sale de la Biblia. Sale de un ser que me amó tanto que estuvo dispuesto a morir por mí en la cruz. ¿Y cómo pagarle mal al que me ha hecho tanto bien? ¿Sabe por qué a muchas personas la fe no le funciona? Porque para tener fe, yo se los he enseñado mucho, para tener fe en Dios hay que confiar en Dios. Y usted nunca puede confiar en una persona que usted no ama. ¿Se acuerdan cuando yo ponía ese ejemplo de si yo le pidiera dinero prestado? Yo sé que si yo te pido dinero prestado a ti, inmediatamente su imagen de mí se deterioraría. Uy, ¿cómo ese pastor me va a pedir plata prestada? Eso no está, o sea, puede que usted diga, ay, sí, pastor, tal vez, pero la imagen se... ¿Por qué? Porque no es normal que una persona que tú no conoces te pida dinero prestado. Ah, pero si es un hijo tuyo, o tu esposo, o tu esposa, la persona que tú amas te dice, mi amor, necesito 100 soles, agarre 200. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Usted está leyendo conmigo? Mire cómo dice esta versión. Si obedecen lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Listo. Es una ley paralela. Escucha esta ley. La ley paralela o de revelación paralela o interpretación paralela es que como es de verdad en lo positivo, es verdad en lo negativo. Entonces este verso dice así: si obedecen todo lo que yo les digo, lo que les he mandado, los amaré siempre. Aquí está la verdad opuesta. Si no me obedecen a lo que les mando, nunca los amaré. Es exactamente lo mismo, solamente que del lado negativo. Entonces, ¿quién es el que ama? El que obedece. ¿Quién es el que ama? Yo sé que la palabra obediencia no es que nos guste mucho, pero mire cómo dice aquí, así como mi Padre me ama, porque yo le obedezco en todo. Jesús está diciendo, mi Padre me ama porque le obedezco. Porque Jesús hacía milagros, porque el Padre lo amaba. Entonces, como el Padre lo amaba, Jesús le obedecía. Y como Jesús le obedecía, el Padre hacía milagros. Oh, Jesus. Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda mi palabra, ese es verdaderamente el amor. En este verdaderamente. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que obedece la palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En otras palabras, el amor de Dios en ti o tu amor por Dios es verdadero en la medida que tú le obedeces. Una pregunta, ¿cuánto leyeron el Salmo 119? ¿Y los otros? ¿Se les olvidó? Digamos que se les olvidó para no decir otra cosa. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles o gravosos. Vuelvo y repito. Si para usted obedecerle a Dios es difícil, usted no tiene un problema de obediencia. Su problema es un problema de amor. Pastor, es que obedece. Mire, usted en la calle y en el mundo siempre encontrará gente que dice, pastor, obedecer a Dios es muy difícil. Es simple. Se les hace difícil obedecer porque su amor no es real. Es como el hombre que le dice a la mujer, mi amor, yo usted la amo, pero serle fiel es complicado. Dígale eso a su esposa. Usted sabe que yo la amo, pero serle fiel, yo soy hombre. Usted tiene que entender. Pero eso es usted la principal. Usted es la firme, usted es la... No, usted es la... ¿Cómo? ¿La qué? Usted, yo no sabía. Esta es la catedral, las otras son ¿qué? Ok.
Yo de eso no sé nada, dice Gil, no. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, aquí es donde me voy a meter en problema porque esto va a sonar a... El amor ágape siempre se nos ha enseñado, yo mismo lo he dicho y me arrepiento hoy. Siempre hemos enseñado que el amor de Dios es incondicional. No, el amor de Dios no es incondicional, el amor de Dios está condicionado. Por eso, si el amor de Dios es incondicional y Dios es, pero Dios es amor, claro que Dios es amor. Dios ama. Y en respuesta a ese amor dio a su hijo. Ama tanto que dio a su hijo. Pero en respuesta Él mandó que lo amáramos. Y entonces si su amor, si el amor de Dios se mide porque Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio más alto por ti, Él espera que si tú lo amas, te sacrifiques también por Él. En respuesta, milagros, señales, prodigios, abundancia no pueden faltar en tu casa. Ponte a pensar en esto. Amor. ¿Hasta qué punto yo te pudiera ser infiel que tú no te enojes? ¿Ve? Amor, dime, ya, yo no me voy a acostar con ninguna mujer, pero ahí, porque mira, no hay nada raro, ahí solamente es virtual. ¿No te enojarías? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Porque hoy en día todo el mundo está negociando con Dios. ¿Hasta dónde puedo pecar que no te molestes? ¿Puedo vivir contigo sin casarme? Porque nos amamos. ¿Se enojará Dios? Papá, yo sé que tú dijiste que oráramos 1 hora, pero 5 minutos tiene que ser suficiente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No se embriague. Pastor, pero es vino. Yo me tomo unas chelitas. ¿Chelita también cabe ahí? Palacé. Entienda. Yo lo que quiero decirle, yo no le estoy tratando de decir que es pecado y que no es pecado, no. Entienda, cuando usted ama a alguien, cuando usted está enamorado de alguien, usted quiere demostrarle que lo ama. Y usted no quiere hacer nada que moleste u ofenda o hiera a la otra persona o que le haga pensar que su amor no es sincero. Pero cuando se trata de Dios, negociamos por todas partes. Siempre estamos negociando con Él. Es como el hombre que golpea a la mujer y dice: pastor, sí le pegué, pero no fue tan duro. Ah, mira. Venga, y este no es el mensaje, esto solamente era para hablar del altar. Terminemos con esta segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 6. Este es el amor. Esta es la definición del amor. Este es el amor. Si yo le pregunto a usted cuál es el amor, ¿qué me va a decir? ¿Qué es el amor? Ay, levantar las manos y decirle te amo, tan lindo, tan bello. Mire, yo le puedo hacer una lista a usted de frases y usted se las aprende de memoria, las dice de memoria y usted todavía no ama. Por eso en el altar, cuando nos casamos, en el altar todos prometemos. Hacemos votos de matrimonio, no, yo te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a proteger. Y yo hice como 50,000 votos, yo no sé todo, ya ni me acuerdo qué fue todo lo que juré ahí. No, en las buenas y en las no tan buenas, pero malas nunca. No, pues. Pero usted sabe qué tan serios o qué tan reales fueron esos votos. Es en el caminar. Es pasando las semanas, los meses y los años. No es lo mismo serle fiel a tu esposa en la primera semana de casados que serle fiel 20 años después o 30 años después. No es lo mismo serle fiel a la esposa cuando usted es pobre a serle fiel cuando ya es rico.
Ok. Y este es el amor, que andemos o que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Por qué es tan importante esto que les acabo de decir? Yo creo que esta es la esencia del evangelio. Es esa. Esa es la esencia del evangelio. Por eso tú nunca vas a tener, escucha bien esto ya, tú nunca vas a tener una verdadera relación con Dios si no lo encuentras en ese libro. Por eso tú tienes que amar ese libro por encima de todas las cosas. Hoy hubo un hermano que perdió a su esposa. Bueno, la perdió, no, Dios se fue con ella. Y él falleció a su esposa, está en la presencia del Señor. Yo le dije, gloria a Dios que tu esposa en el cielo, pero usted se imagina el dolor de él ahorita, y enseguida que quedó con 2 niños pequeños. Entonces yo trato de fortalecerlo a través de unos mensajes que yo le envío, trato de fortalecerlo, porque no puede ser fácil. La situación de él no puede ser sencilla. Por eso, si su amor por Dios no es más grande que su amor por su esposa, él puede amargarse con Dios. Porque entonces, si mi amor por Dios no es más grande que el amor que siento por mi esposa, entonces si mi esposa se fuera a la presencia del Señor, aunque se vaya a la presencia del Señor, yo llamo a cuentas a Dios. ¿Por qué te la llevaste si no sabes que yo la necesito? ¿Cuántos están aquí? Entonces él me escribe y me dice, pastor, quiero ir a la iglesia a escuchar un mensaje porque quiero escuchar una palabra de ese avivamiento y no sé qué. Yo le dije, tremendo, pero hay algo más importante y es un altar. Si usted no se puede encontrar con Dios en un altar, en su altar de oración, Satanás va a saber cómo hacer para que tú termines culpando a Dios de lo que Él no ha hecho. Y en vez de ir a un altar a negociar, porque para eso es el altar. Entiende esto, un altar es un lugar de transacciones, donde el hijo se encuentra con el papá, donde el que necesita se encuentra con el que provee, donde el enfermo se encuentra con el sanador. O sea, siempre que tú llegas al altar, llegas tú. Pero cuando Dios viene, Él tiene todo lo que tú necesitas. Y como se encuentran 2 personas que se aman, el proveedor siempre está viendo cómo suplir la necesidad del que ama. Y como yo lo amo, yo estoy viendo cómo complacerlo, cómo pagarle mal. Y la música también se puso romántica, entonces culpa también de Juan. Entienda, esto que le estoy diciendo es lo que le da sustancia a mi declaración. Cuando yo digo es que yo no moriré sino que viviré, mi convicción de que yo no moriré sino que viviré, mi convicción no viene de que yo lo leí. Tú no puedes quedarte en está escrito, tú tienes que ir a Dios me dijo. Eso es revelación. Cuando te dicen tuve una revelación o se me reveló la palabra revelación simplemente es que lo que leíste se te vuelve algo personal. Entonces Jehová es mi sanador. Y yo no voy a enterrar a mis hijos. Tampoco voy a enterrar a mi esposa. No lloro que no. Te amo yo. Escuche. Si no hay un altar de oración, todo lo demás es filosofía. Es positivismo. No tiene poder. Te amo. Por eso yo puedo declarar y afirmar y hablar la palabra, pero si no tengo un altar que lo afirme, no va a pasar nada. Isaías 46, verso 9. Mire usted, si yo pongo ese fundamento, mire cómo se escucha de diferente este verso. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, esto lo está diciendo la persona que me ama a mí más que a cualquier otra persona en el universo. No sé si me oyeron.
Esto no lo está diciendo Dios, lo está diciendo la persona que ama mi alma. Lo está diciendo la persona que entregó a su hijo para que muriera por mí en una cruz del Calvario. Entonces, cuando yo leo este verso, no es un verso positivo para que yo tenga una buena esperanza. El ser que me ama no solamente me está dando esperanza, me está diciendo, papito, antes que tú nacieras, tu destino ya estaba asegurado. Porque entienda algo, Dios nunca empieza algo que no terminó antes. ¿Me hago entender? Dios nunca empieza algo sin antes haberlo terminado. Por eso cuando yo doy una consejería acerca de lo que Dios va a hacer, yo no te estoy profetizando lo que Dios va a hacer. Yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice que ya Dios hizo. Por eso la fe en griego es pistis. Y pistis no es creer, es haber creído. O sea, la fe no cree en el futuro. La fe cree en lo que Dios hizo. Yo sé que Jehová es mi sanador, no porque Él me va a sanar. Él ya me sanó. ¿Me hago entender? La Biblia dice que por sus heridas ya fuimos. No dice somos, no dice seremos, dice que por sus llagas, por sus heridas ya fuimos. Si usted lee ese verso y es una escritura bíblica, su problema no es la escritura, su problema no es usted, es un problema de relación. ¿Sí me hago entender? Es un problema de relación, porque cuando es una relación no es algo que está escrito, es algo que Dios me dijo. ¿Ve la diferencia? Y Jeremías capítulo 1 verso 5. Dile al que está a tu lado, Dios nunca empieza algo que no terminó primero. Dios cuando comenzó la iglesia ya la había hecho victoriosa antes de comenzarla. Por eso la Biblia dice que Jesucristo fue crucificado o fue inmolado antes de la fundación del universo. O sea, cuando tú y yo leemos en la historia que Jesucristo fue crucificado hace 2000 años, Jesucristo no fue crucificado hace 2000 años. La Biblia dice que Él fue inmolado antes de la fundación. Entienda, Jesucristo ya había sido crucificado. Satanás fue el que nunca vio ese sacrificio porque no lo habían creado. Oh, Jesús. Antes que te formara, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, tú no eres profeta ahorita. Tú ya eras profeta antes de nacer. Desde el vientre de tu madre te conocí, muchacho. Es más, ahí te formé, ahí te hice. Hay un verso que dice, yo junté cada hueso con su hueso. O sea, Dios es pictórico, amén. Y Él dice, yo fui el que te formé dentro del vientre. Yo junté los huesos, yo junté los tendoncitos. Yo te formé a mano. Entonces, no importa la situación negativa que usted esté viviendo, ya Dios le vio el desenlace. Entonces su fe y mi fe es creer en ese desenlace, es creer en lo que Dios ha dicho, es creer en lo que Él ha prometido. Pero la única forma de creer con firmeza, la única forma de creer con seguridad, es que yo me encontré con el que dijo eso en un altar. Por eso muchas veces cuando tú vas al altar a orar, no lleves muchas peticiones. Lleva tus peticiones, lo que quieras. Pero por favor, si usted ora en lenguas, ore mucho en lenguas. Y simplemente dígale, Señor, yo quiero entenderte, conocerte, para aprender a valorarte. Pastor, ¿por qué? Porque usted solamente ama lo que usted valora. Usted solamente ama lo que para usted es valioso. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios no va a permitir que nada nazca sin Dios haberle dado un propósito y un destino primero. Por eso yo puedo decir que usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando tú recibiste a Jesús, que tú recibieras a Jesús, a Dios no lo tomó por sorpresa. Dios ya sabía. ¿Por qué? Porque cuando Él te creó para eso. Ay, pastor, y hay otros que no son predestinados. No, todo el que nace de mujer es predestinado. Solamente que necesita tomar su decisión. Ok, ¿qué significa que Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran? ¿Qué significa que Dios es el que conoce el fin del asunto desde el principio? ¿Qué significa que Dios llama las cosas desde la antigüedad?
¿Qué significa eso que dice Isaías? Primero, que tu victoria fue ganada antes de que tú pelearas. O sea, la victoria del cristiano, al cristiano se le dio la victoria antes de la pelea. Mire, se lo voy a poner así. El cristiano tiene la vida arreglada, las batallas arregladas y los conflictos arreglados. Es como llegar a un partido de fútbol y ya está comprado. Entonces, perder un partido de fútbol que ya está comprado, hay que ser muy malo. Perder un partido que ya está comprado. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que somos más que? Porque el vencedor tiene que pelear para vencer. El que es más que vencedor, ni pelea. Por eso nuestra lucha espiritual, nuestra guerra espiritual, no es una pelea que nosotros peleamos. Hay gente que en su guerra espiritual se agarran a puños. Yo te echo fuera en el nombre de Jesús, yo fuera. Y yo demonio. Los hay. Los hay. Porque creen que la guerra espiritual es algo como físico contra el diablo. No. Nuestra guerra espiritual se pelea con autoridad. Demonio, fuera. Diablo, huye. Recuerde, el manto de Dios es para desmantelar. La unción de Dios es para arrancar. Nosotros tenemos unción de desalojo. No me oyeron. La unción de Dios sobre nosotros es para desalojar demonios. Fuera. Ok. Primera de Juan capítulo 4 verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay muchos más versos, pero solamente quédese con ese. No dice ustedes van a vencer. No dice ustedes vencen, ustedes los han vencido. Si usted estudió español o comunicación, usted sabe que está hablando en pasado. Vosotros los habéis vencido. No sé si eso es un pasado pretérito, no sé cómo se llama la regla gramática, pero es los habéis vencido. Usted no va a vencer, ya usted venció. Por eso cuando se trata de la enfermedad, usted no pelea con la enfermedad, usted la desaloja. Segundo, ¿qué significa esto? Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, que Él llama el fin desde el principio. ¿Qué significa eso? Primera de Pedro 2, 24. Que tu salud, que tu sanidad se obtuvo, se compró o se consiguió desde antes que la enfermedad llegara. Antes que la enfermedad llegara a tu cuerpo, ya la sanidad tuya estaba comprada. Entienda, la sanidad no es algo que nos regalaron. La sanidad es algo que Jesús compró. ¿Ya me entienden? Es como reclamar tu herencia. O sea, no es algo que está ahí a ver. No, es tuyo. Jesucristo dijo, es el pan de los hijos. La sanidad es el pan de los hijos. Es algo tuyo, es algo que te pertenece. Por eso tú tienes que tener esta relación con Dios en el altar de Dios. Tener esta intimidad con Dios en el altar, para que estos versos se te revelen, se hagan carne de tu carne, hueso de tu hueso. Que no solamente sea una escritura, sino que tú tengas la convicción. ¿De dónde sale la convicción? Del altar. ¿Dónde conozco a Dios? En un altar. ¿Dónde es que la palabra de Dios se me encarna a mí? En el altar. En la meditación. Por eso hay que rumiar. O sea, la vaca tiene 4 estómagos, ¿no? Mira, la vaca come la hierba, la traga al primer estómago, la devuelve, vuelve y masca al segundo, masca y al tercero, masca y al cuarto. Por eso las vacas todo el tiempo están. Usted nunca va a ver una vaca con el hocico quieto. ¿Sabe qué ahí tenemos que hacer nosotros? Agarrar la palabra y llevarla a nuestra mente. Devolverla y llevarla al cuerpo. Devolverla y llevarla al hígado, al riñón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche rumiarás en él. Para que guardes y hagas. ¿Quién es la persona que ama la palabra? El que ama a Dios. ¿Y por qué yo amo la palabra? Porque Él dijo, ámala, guárdala. Esa palabra donde Jesucristo dijo, el que me ama permanece en mí. Esa palabra en el griego, permanecer en mí, es estar pegado a mí. Una persona solamente está pegada a Dios en la medida que su palabra esté pegada a Él. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Diga, Él se los llevó. Si Él se los llevó, ¿usted por qué lo retiene? Él se los llevó. Jesucristo fue el que se llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuiste sanado. Yo no seré sanado, yo ya fui. Lo que tengo que hacer todos los días es desalojar esa enfermedad. Fuera, 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 fuera. No se va, fuera. No se va, fuera. Se tiene que ir. Hay gente que para desalojarlo de una casa se toma 1 mes, 2 meses, 1 año. Desalojar a alguien de una casa no es fácil. Bueno, ese demonio lleva viviendo tanto ahí que es difícil sacarlo. Entonces, desalójelo. ¿Cómo? Dígalo todos los días. Fuera. Pobreza, fuera. Que te vayas. Abúrralo todos los días. Tercero, que tu bendición fue puesta en su lugar antes de que la maldición llegara. La bendición de Dios ya estaba preparada para nosotros antes que la maldición llegara. Entienda, antes de que Adán pecara, ya Dios tenía listo un cordero. Ya Dios tenía lista una redención. Ya Dios tenía listo a Jesús para que redimiera al hombre. Satanás no tomó a Dios por sorpresa. El que salió perdiendo fue el diablo, por usted no sabía. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios lo bendijo antes de que pecara. Antes de que la maldición llegara, ya el hombre era bendito. ¿Están conmigo, iglesia? Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió. Esa palabra redimió nos rescató. La palabra redimir es lo que hace la persona que le paga al secuestrador para que libere a la persona. Es el rescate. Cristo me redimió. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que no importa cuánto un hombre tratara, nadie podía cumplirla. Pastor, ¿por qué? Porque no eran 10 mandamientos, eran como 700 leyes, incluidos los 10 mandamientos. O sea, Dios hizo una ley de manera que el hombre no pudiera cumplirla. Solamente el Hijo de Dios podía cumplir esa ley para que nos pudiera redimir. Hecho por nosotros maldición, Jesucristo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Qué tremendo que Dios ya estaba preparando para usted y para mí la bendición de Abraham, aún antes de creer en él. ¿Usted me está entendiendo? Dios ya le estaba endosando el cheque aún antes de que usted fuera hijo. Santo. Solamente estaba esperando que usted dijera, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Escucha esto. Hay un problema que tiene la iglesia. Le hemos dado demasiado valor al ser humano. Cuando el ser humano tiene valor es cuando Cristo entra en él. El ser humano solamente tiene valor cuando Cristo entra en él. Por eso no hay tal cosa como que yo le doy la vida a él. Yo recibo la vida de él. Dios, ¿para qué mi vida? ¿Qué tiene mi vida de especial para yo dársela a Dios? Señor, yo lo dejé todo por ti. Lo dejaste todo. ¿Y qué tenías? Condenación eterna era lo que tenías. Eras un adúltero, un fornicario, un sinvergüenza, un orgulloso, un soberbio. ¿Cómo así que dejaste todo? ¿Dejaste todo? O sea, hay gente que quieren hacerle sentir a Dios como que dejaron tanto por él.
O sea, Señor, he dejado tanto por ti que ya, aguántame alguito, pues. Nuestra vida era un cero a la izquierda hasta que Cristo llegó. Y yo encontré a Jesús cuando estaba no sé cómo. ¿Tú lo encontraste? ¿Jesús estaba perdido o qué? Yo no encontré a Jesús, Él me encontró a mí. El perdido era yo. Cuando yo recuerdo qué fue lo que yo dejé, me da vergüenza. Fue lo que encontré, lo que le dio valor a esta vida. Fue lo que encontré. Hoy que estaba haciendo unas diligencias en el centro, venía en el carro pensando en esto. Y yo le decía, Señor, en verdad, cada cosa que tengo, cada cosa que me has dado, cada cosa, no hay forma que yo la mereciera. No hay forma. Cuando usted sabe quién es usted, usted entiende por qué Pablo, un hombre intachable, decía yo, un abortivo. De los pescadores, yo soy el primero. De los peores pecadores, yo soy el peor. ¿Cómo un hombre que es irreprensible se pone en esa categoría? Porque cuando usted recibe a Cristo, el valor que le dan a usted, el valor que Cristo nos da a nosotros, es tanto que cuando usted mira para atrás, no importa quién usted haya sido, es basura. No, ok. Por eso Dios proclamó tu bendición y preparó tu bendición aún antes de que tú te convirtieras. Antes que la maldición llegara, ya la bendición estaba lista. Cuarto, ¿están conmigo? ¿Termino o seguimos? No, sigamos. La respuesta a tus oraciones está preparada antes que ores. O sea, la respuesta está, solamente falta que alguien... O sea, Dios no está esperando que tú ores para ir a ver qué hace por ti. Como que Dios está esperando que tú llegues en oración. Bueno, cuando ores vamos a ver qué hacemos. No. Cuando tú ores, en otras palabras, la demora de tu milagro es la demora de tu oración. La respuesta se demora, es lo que tú te demoras en orar. Jeremías capítulo 32, verso 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dile al que está a tu lado, para Dios nada es difícil. Esa casa propia no es difícil. Que seas sana de cualquier cáncer, no es difícil. Por eso esos médicos cada vez están más locos. No saben qué hacer. En serio. Esa salud, esa alegría en tu casa, ese gozo en tu familia, ¿será difícil? Jamás. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Dile al que está a tu lado, tu milagro no es difícil. Ay, pastor, yo quisiera una casa grande. Yo quisiera, no sé, Señor, un buen trabajo, un buen empleo. Mire, el asunto es que la economía para Dios no es difícil. El problema es que usted espera que Dios le sume a su economía. Dios no suma, Dios multiplica. Oh, pero ahí hay mucho más de lo que usted se imagina. Porque para sumar, yo solamente le añado a lo que tú tienes. Para multiplicar, yo necesito que tú me des lo que tienes. Ok, dejémoslo ahí. Isaías 65, 22. Dios no suma, multiplica. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Tú vas a disfrutar de tu cosecha, tú vas a disfrutar de tu siembra, tú vas a disfrutar de tu bendición. No trabajarán en vano, pero tienen que trabajar para que no sea en vano. Hay otros que ni trabajan. Él dice que el que no trabaja ni coma. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Ve por qué yo le digo a ustedes que yo no engendré hijos para maldición? Pero usted no sabe la guerra que me dan. Esa niña no es para maldición. Ese niño no es para maldición. Ay, pastor, pero yo no sé. Yo sí sé, está escrito. Entienda, y esto que está escrito no lo dijo Isaías, solamente lo dijo el Dios que me ama, mi papá.
Si lo dijo el Dios que me ama, para el cual nada es difícil, solamente por amor a mí, Él va a cuidar a mis hijos. Por eso cuando Él vino donde Isaac, le dice: yo soy el Dios de tu papá. O sea, yo vine donde ti, no por ti, vine donde ti por tu papá. Y como Isaac le obedeció, le aparece después a Jacob y le dice: Jacob, yo soy el Dios de tu papá y de tu abuelo. No, yo no vine aquí por ti, vine por tu papá y tu abuelo. Entonces Dios no te va a multiplicar esa iglesia por ti. Ok, dejémoslo ahí. Ok, verso 23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Tal vez en tu casa tú eres el único creyente y tal vez tus hijos no son tan creyentes, pero si tú eres hijo, los otros son linaje. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? No sé. ¿Cómo Dios lo hará? No es mi problema. Cuando María dijo: ¿y cómo será esto? El ángel dijo: el Espíritu Santo. Pero mis hijos, usted no sabe cómo son mis hijos. No, yo no sé cómo son tus hijos, yo sé cómo es Dios. Y para Él nada es difícil. Él dijo: será salvo tú y toda. ¿Y cómo será esto? El Espíritu Santo. A usted no le interesa saber cómo, le interesa saber quién. Verso 24. Y antes que clamen, 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 responderé yo. Mientras aún están hablando, ya yo los oí. Oh, Jesus. Hermanos, vaya, escuche esta predicación. Cuando la pongan por ahí, métasela por los huesos, métasela así por la sangre. Quinto, tu vida ya estaba asegurada antes que las amenazas vinieran. Por eso escúcheme. Yo quiero decir algo a usted. Yo puedo soportar muchas cosas, pero aunque soy pastor, yo no soportaría maltrato para mi esposa ni para mis hijos. Yo no. Tal vez usted sí, yo no sé, no lo juzgo. Usted me va a decir a mí que yo voy a maltratar a esa morenita y usted se va: ay, sí, ay, normal, normal. O que alguien sinvergüenza va a maltratar a la que va a ser su esposa y usted: ay, bueno, Jehová sabe, cobarde. No, yo le voy a mostrar el evangelio muscular. Le voy a mostrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la iglesia, a los apóstoles y todos los santos juntos. La Biblia dice que a Dios le parece bien. Mire, mi amor, a Dios le parece bien atribular a los que te atribulan. En otras palabras, Dios ama al pecador, pero si ese pecador te atribula, Dios, no un ángel, Dios lo va a atribular. Hay un ángel que se llama el ángel de su faz, el ángel de que está delante de él. Ese tipo es asesino, no tiene emociones ni sentimientos. Ese ángel mató 185,000 soldados en una noche, sin remordimiento, toditos. Ahora, ¿qué hará ese ángel si ve que tocan la niña de los ojos de Dios? Entienda, él vive solamente para contemplarlo a él. Entonces, ¿quién sinvergüenza va a tocar? ¿Se cree que ese ángel se va a quedar? Ay, bueno, él es Dios. ¿Él es Dios? Ok. Antes que viniera la tribulación, la amenaza, no sé, la estafa o la extorsión o el diablo que fuera, ya tu vida estaba asegurada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. La gente piensa que la sombra del Omnipotente es la sombra. No, no, estar bajo la sombra, estar bajo la protección. Mire, tristemente, en mi pasado yo tuve que ir a una cárcel a pasar unos meses allá de visita. Estaba de visita unos meses. Fui de paseo. Pero yo me di cuenta que si yo le caía bien al cacique o al taita, a mí nadie me decía nada. El problema es que usted piensa que Dios es un Dios romántico y amable, tan dulce.
Pero a usted se le olvida que Él no va a tolerar que toquen a sus hijos. Él no va a tolerar que a usted lo toquen. La persona que te maldice con sus labios, esa boca se le va a podrir. La persona que te desea pobreza, él va a quedar pobre. Entienda. Usted es como una especie de repelente. Todo lo que le tiran a usted se devuelve a la persona que se lo dijo a usted. Se revierte. Yo no tengo que maldecir a la gente. El que me maldice, se maldice. Recuerde, Cristo murió en la cruz para darnos la bendición de Abraham. Y parte de esa bendición es: yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces ahí es donde la gente se mete en un problema. Porque si el pecador habla mal de ti, ese pecador se va a meter en problemas. Y si tú hablas mal de mí, y si tú hablas mal de tu hermano, entienda, en el momento que tú acusas a tu hermano, tú te vuelves diablo. Porque diablo significa acusador. Digamos que yo cometí un error, no un pecado, un error, y yo le pido perdón a Dios. Dios olvidó de mi error, hasta de mi pecado, y usted sigue molesto conmigo. Si después de que yo le pedí perdón a Dios, el asunto es que usted no sabe cuándo yo le pedí perdón. Usted no sabe cuándo yo fui a mi altar a humillarme, a decirle: papá, perdóname por bruto, por lo que dije, por lo que hice, perdóname. Y Dios dice: hijo, tranquilo, no pasó nada, aquí quedamos. Pero como usted todavía tiene memoria, usted me ve y se acuerda del error que cometí. Pastor, lo que me dijo, lo que no me abrazó, no me besó, no me dijo. Yo con Dios ya estoy en paz y usted sigue molesto conmigo. Y ahora usted va y le dice a alguien: ese pastor, ¿qué se cree? Diablo. La palabra diablo es acusador. Dile al que está a tu lado: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Mire, yo sé que si yo digo las plumas de Jehová, usted se imagina las plumitas del ganso, esas que le ponen a la almohada para que todo sea suavecito. ¿Y qué si le digo que esas plumas son como cuchillas afilosas para cubrirte a ti, a ver quién te toca? Ah, ¿ve? Usted es muy romántico, ¿ve? No, ¿usted se imagina la armadura de Jehová, que es armadura de guerra? Esas plumitas no son plumitas de ganso, ni plumitas de... Tienen esas alas como metales, cuchillas filosas al nivel Dios. Dejémoslo ahí. Con sus plumas, ya ese verso va a cambiar para toda la vida en su mente. En su mente ya usted nunca va a ver plumitas de gallina. Usted va a ver es una cosa brillante ahí. Y debajo de las alas, sus alas, estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno. Debajo de esas alas, ¿quién tiene miedo de qué? Ni al virus que vuela de día o de noche, que tiene puntitas, que tiene espigas. Yo no sé qué tiene, pero miedo, ¿por qué? Ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué, pastor? Porque caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque el Salmo 91 es poderoso. Porque yo tengo un altar. El altar está en el verso 1: el que habita el abrigo del Altísimo. Ese es el altar. Mire que dice el que habita, no dice el que visita. Por eso dice: el fuego en el altar no se apagará. Perdóname que me demoré tanto esta noche, pero necesitaba darle esa palabra a usted. Yo quiero que la próxima vez que usted piense en declarar la palabra, piense en si esa palabra tiene un respaldo del altar. ¿Sabe qué hacemos aquí cuando oramos en el culto de oración? Respaldando lo que vamos a predicar. Estamos dándole, en este altar se está preparando un respaldo para lo que se va a decir. Estamos preparando un respaldo en oración para lo que el Espíritu Santo va a hacer. Porque todo lo que se haga sin oración está vacío de poder. Amén. Póngase de pie, no hay nada más que decir.
Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, dame este espíritu de oración. Dame este espíritu de súplica y de oración. Señor, que el altar en Maranata no se apague. Que el altar no se apague. Que el fuego del altar no se apague. Que el fuego de mi altar no se apague. Vamos, levanta tu corazón. Díselo con sinceridad. Endoreba se terebreco torobosa. Rendere que yamakea makoa basete rebeke. Ibra sanderelere baka. Oh riba baba shete le rebrekende le rebekaya. Coria basendo lorobo sonde rebekende. Ribra baba bro sotoroloro kende. Kira baba babasha. Vamos, reciba el don de lenguas. Reciba el don de lenguas. Reciba el don de lenguas. Kira mandere beke. Hable en lengua por fe, por fe. Riba mamá, sotoro boko. Rendoro tombe. Rembasoko. Kiria, kariashe. Rababababa, sotoro mokende. Oh, haya, yebe, que terelere. Herebe sotoro lolo brosa ya. Riba bababa, sendelere bekenda la rabaka. Espíritu de gracia y de súplica. Dame, Padre, dame. Espíritu Santo, dame. Espíritu de gracia, de súplica, de oración. Ribacoto robosa. Remando robose telerebeke. Coriabasa tolobocoa. Rendele brenda la branda la rabacaya. Kiriaba sondo la robosete. Kiria la braca tala la brese. Corianda la braca tila la branda la brasa. Rendo robose telerebrekiaba. Te amo. Dios de mi alma, Dios de mi ser, aleluya. Oh, tú me cautivas. Oh, tú me enamoras. Tú eres valioso para mí, tú eres valioso para mí. Tú eres valioso para mí, te honro en esta noche. Jehová, Dios de los ejércitos, te honro, Espíritu Santo. Te honramos en este lugar. Kirabase torolororose. Cristo de gloria, te amo. Mi redentor, mi salvador. Coribama shetelere rama. Recibe gloria. Yes. Su lugar de intercambio y su lugar de transacciones espirituales es ese altar de oración. Mira todo lo que tú deseas para tu futuro. Si tú eso no lo puedes llevar cada día al altar de oración, no está cada día más cerca, está cada día más lejos. Lo que acerca a tu propósito, lo que acerca a tus milagros, lo que te acerca, lo que te acorta el camino es ese altar de oración. En el altar de oración, lo que tú consigues en un año, Dios te lo puede dar en un día. En el altar de oración tú provocas que dinero aparezca en tu cuenta. En el altar de oración es que tú desalojas esos demonios de depresión, de angustia, de pobreza. Es en ese altar. Es en ese altar. Señor, ayúdanos, Señor. ¿Cuántos aquí no oran en lenguas? ¿Quiénes no oran en lenguas? Levante la mano los que no oran en lenguas. Ya, usted va a hacer una tarea conmigo. Va a orar hoy, va a orar mañana y el domingo yo le voy a imponer mano a usted. Y yo creo que el domingo usted va a estar de aquí orando en el Espíritu. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, Teodulo? ¿Por qué es importante que usted ore en lenguas? Porque no todo el tiempo usted ora la oración perfecta. En español es difícil. Porque a veces cuando tú quieres hablar con Dios como que no sabes exactamente qué decirle. Pero cuando tú oras en lenguas, la Biblia dice que estamos orando los misterios de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Y es algo que yo practico todos los benditos días. Si usted está conmigo en ese carro, me va a escuchar orando en lenguas. Si estuviera conmigo en el baño, orando en lenguas. En la ducha, orando en lenguas. En el trono blanco, orando en lenguas. Donde sea que yo vaya, lenguas. Pastor, ¿por qué? Porque estoy orando la perfecta voluntad de Dios. Y recuerde, un altar de oración no es un lugar específico. Usted es el altar de oración. Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz.
Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo, recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.